Bienvenidos al videotutorial del curso Fundamentos de Java Enterprise Edition en su versión número 7, y vamos a empezar un poquito pues a estudiar lo que es las primeras lecciones que hacen referencia a temas de directivas de importación, Java Beans, páginas de error, bibliotecas de etiquetas y sobre todo el objeto request. En este caso podemos ver cómo el proyecto está estructurado. Vemos que está estructurado en distintas carpetas, donde cada una de ellas contiene códigos, y algunos de esos códigos se corresponden con nuestros paquete de clases y nuestras clases. Bien, en este caso vamos a empezar por estudiar el objeto request con un ejemplo donde realmente eh, ya hemos comentado en las lecciones del curso cómo funciona el objeto request y básicamente cuál es su utilidad, que es en definitiva encapsular la petición del cliente. En este caso, fijaros que el objeto request está, bueno, todo lo contenido en el objeto request está dentro de la carpeta objeto request, donde por un lado tenemos una página index.html. Vamos a hacer doble clic y verla. Es una página que bueno, representa un formulario, ¿de acuerdo? Donde básicamente lo que tenemos es un atributo forAction, donde enviamos por el método post una serie de parámetros, tal como hemos estado comentando en las lecciones del curso, en la teoría. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el formulario, que está dentro de una tabla, y fijaros donde tenemos aquí los distintos campos de este formulario, que tenemos un campo de tipo input text, ¿de acuerdo? Donde en principio vamos a recoger el nombre del cliente, un campo apellido, también representado por un control de tipo input text. En este caso, fijaros que el atributo value, ¿de acuerdo?, está vacío. Esto significa que nosotros vamos a coger los valores directamente del campo, es decir, directamente de lo que introduzca el usuario o el usuario teclee por teléfono. Bien, entonces tenemos aquí que los campos, evidentemente, los distintos inputs que vamos teniendo, todos ellos tienen que tener un nombre. Fijaros, en este caso tenemos input type text, name, nombre, name, apellido, ¿de acuerdo? Luego tenemos otros dos campos que son de tipo radio, fijaros, input type radio, donde también tienen un nombre, en este caso recogida, y donde tienen evidentemente unos valúes, que puede ser domicilio o local, ¿vale? Luego ya tenemos un select, que en este caso pues lo tenemos representado por distintas opciones. En este caso, bueno, pues estamos haciendo referencia a una pizzería. Bueno, pues en este caso sería pues margarita, 4 quesos o napolitana, ya depende de lo que os guste a vosotros. Y por último tenemos de nuevo otro select, ¿de acuerdo?, donde representamos las opciones de otra manera. Quiero decir que las podemos representar así, como las estamos viendo aquí, ¿de acuerdo?, con la etiqueta option y el valor, o podemos tener la etiqueta option y indicar el value, perdón, indicar el valor a través del atributo value. Bien, luego ya simplemente tenemos otro tipo de campo de texto, en este caso un checkbox, donde pues lo mismo, tiene un nombre, ¿de acuerdo?, que en este caso se llama contrato, y un value, que es, bueno, pues si el cliente acepta o no acepta las condiciones de ese envío. Y por último pues tenemos el botón de envío, que en este caso es un campo de tipo input también, solo que en este caso es un submit, con su value, que sería enviar pedido, y el nombre enviar. Fijaros que, bueno, pues simplemente aquí tenemos la clase de este, digamos, de este botón, ¿no? Las características, digamos, gráficas de este botón, que como podéis comprobar, pues la tenéis en vuestra hoja de estilos. Luego le damos un vistazo a esa hoja de estilos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos un formulario y, como os pongo en la línea 13, este formulario envía dos datos, un parámetro y su valor, ¿de acuerdo? El nombre del parámetro es el valor del atributo name, es decir, aquí estaríamos enviando el parámetro nombre, el parámetro apellido, el parámetro recogida. Observar que en este caso son dos botones de radio, y los botones de radio son excluyentes, es decir, no puedes elegir un botón de radio
o mejor dicho, no puedes elegir dos botones de rayos. Es decir, uno excluye al otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en este caso estamos enviando el parámetro pizza y en este caso estamos enviando el parámetro tamaño, ¿de acuerdo? Fijaros bien, pues como el select tiene un nombre, ese nombre es el parámetro, ¿de acuerdo? Y luego envía el value, es decir, en este caso estaríamos enviando el parámetro recogida con el value domicilio, o en el caso de que eligiéramos este input radio, estaríamos enviando el parámetro recogida con el value local. En el caso, como hemos comentado anteriormente, de los campos de texto, el value se deja en blanco, ya que es el propio usuario el que introduce el value, ¿de acuerdo? Bien, vamos pues a ver simplemente un poquito la hoja de estilos, tampoco nos aporta mucho, pero bueno, ahí estarían los distintos estilos. Esta sería un poquito pues la clase botón example, ¿no? Donde tendríamos una serie de atributos, el padding, el background, los borders, ¿de acuerdo? Y la disposición, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues tenemos aquí para los distintos elementos, ¿de acuerdo? Pues el table, lo que serían los encabezados, las tablas, con su, digamos, con su padding, con su background, etcétera. Bien, vamos pues a probar este ejemplo. Bueno, antes de probarlo vamos a ver qué es lo que hace la página procesa pedido y luego ya lo veremos en, su funcionamiento. Aquí lo que hacemos es recibimos los parámetros enviados desde el formulario, es decir, desde este index HTML, y los recogemos con el objeto request, ¿de acuerdo? Esa recogida del parámetro la hacemos haciendo una llamada al método getParameter, ¿de acuerdo? Que realmente en este método getParameter lo que estamos haciendo es recoger el nombre del parámetro y lo que se devuelve es el valor del mismo. Es decir, que cuando aquí estamos recogiendo el nombre del parámetro, de hecho el método es getParameterValues, ¿de acuerdo? Pues estamos pidiendo este nombre, este parámetro, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos recibiendo es el value, ¿sí? En el caso este es exactamente igual. Aquí estamos pasando a la página procesa pedido JSP un parámetro que se llama recogida y el value en este caso es domicilio. Pues eso es un poquito lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver un poquillo pues cómo es, ¿no? Entonces en este caso, bueno, pues hay varias cosas que pueden ser interesantes de comentar, ¿no? En esta línea decimos, bueno, pues observar cómo declaramos una variable en JSP, ¿de acuerdo? Que en este caso pues tendría un alcance de tipo global, ¿eh? Es decir, aquí estaríamos declarando a través de los scripts que ya hemos comentado, ¿vale? Cómo declaramos una variable global. Y en este caso el scriptlet es lo que en este momento estoy yo subrayando, ¿vale? Entonces, bueno, la variable es de tipo string y se llama parámetro nombre, ¿vale? En esta línea, pues os pongo que aquí utilizamos la variable declarada anteriormente, es decir, la variable de parámetro nombre, para recoger el parámetro nombre, por eso lo hemos llamado así, que viene del formulario. Y fijaros cómo yo realmente estoy llamando al objeto request get parameter, ¿de acuerdo? Y tendríamos el método, el objeto request y en este caso el parámetro nombre. Tal como hemos comentado un poquito más arriba, lo que estamos recibiendo es, o lo que vamos a recibir es el valor de ese parámetro nombre, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, pues lo que estamos haciendo es algo similar en esta línea, que podéis observar aquí, ¿de acuerdo? Solo que, bueno, pues en este caso estamos imprimiendo, a través del objeto out y su método println, pues estamos imprimiendo el valor del parámetro apellido y si vais observando lo estamos haciendo en todas y cada una de las siguientes líneas de código. OutPrintln, request get parameter recogida, outPrintln, request get parameter pizza, outPrintln, request get parameter tamaño y outPrintln, request get parameter contrato, ¿de acuerdo? Es decir, aquí lo que estamos es recogiendo esos parámetros, pero lo que vamos a mostrar es el valor, ¿no? El valor de lo que en este caso el cliente desde la página index.html pues nos indique. Vamos a comprobar que tenemos nuestro contenedor web, que en este caso es Glassfish. Si os dais cuenta, hemos utilizado el entorno de desarrollo NetBeans porque desde el punto de vista pedagógico e incluso funcional, pues es un poquito más estable que lo que podría ser el entorno de Eclipse con Tomcat, ¿no? Aunque esto va para gustos, yo creo que para las primeras clases o para las
una persona que se está iniciando en Java posiblemente encuentre muchos menos problemas a la hora de desarrollar y de trabajar con NetBeans. Vamos a ver en este caso, aquí tenemos tres pestañas, Project, Files y Service. Vamos a hacer un clic en la pestaña Service y observar cómo tenemos aquí nuestro Glassfish Server. Esto, en principio, ya se instala por defecto cuando tú eliges NetBeans, tal como hemos podido ver en alguna lección del curso, y simplemente colocándonos en el servidor, que en este caso es el 4.1, presionando el botón derecho, bueno, pues podremos encenderlo. En este caso ya está encendido, que está indicado por este icono que tenemos aquí. Reiniciarlo, por así decirlo, refrescarlo, que viene a ser un poco una operación similar, o pararlo. Y luego ya tenemos lo que sería la administración de consola, donde realmente, bueno, pues nos ofrece, Glassfish nos ofrece una serie de aspectos muy interesantes a la hora de crear, por ejemplo, pues un pool de conexiones o de asignar recursos, o simplemente a la hora de desplegar o de ver los logs del servidor. Es decir, la consola de administración de Glassfish, bueno, pues como podéis suponer, es una consola de administración donde podemos realizar bastantes tareas relacionadas tanto con el despliegue de aplicaciones como con tareas de mantenimiento. No es el caso en este momento, pero iremos viendo algún aspecto de estos. Bien, pues vamos a lanzar este index, ¿de acuerdo? Simplemente pues nos colocamos en la página y presionando con el botón derecho del ratón, bueno, pues vemos una opción que es Run File. Vamos a darle, tardará un poquito porque tiene que hacer todo el despliegue, y en el momento en que se despliegue podremos ver el formulario, en este caso en el navegador Internet Explorer. Desde esta opción, que luego veremos, se puede elegir el tipo de navegador de tal manera que podemos probar en varios navegadores. Ahí está cargando o haciendo un deploy de la página, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí aparece. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos básicamente es unos cuadros de texto para poder imprimir, ¿vale?, los valores. Podremos elegir lo que comentábamos, o un botón de radio, otro, la pizza que queremos, en este caso pues margarita, 4 quesos o napolitana, y el tamaño de la misma, que viene dada por SSL, ¿no? Y luego ya pues por último aceptar o no aceptar las condiciones de envío. Vamos pues a introducir unos valores. En este caso pues yo voy a introducir mi nombre y mi apellido. Vamos a decirle que, bueno, la queremos en el domicilio y que, bueno, pues queremos una napolitana de tipo grande, que sería el equivalente pues a las pizzas familiares que habitualmente solemos comer en las pizzerías de marca. Bien, una vez que ya hemos rellenado los datos, en este caso pues el nombre, el apellido, hemos elegido una de las opciones, qué pizza queremos también, y por último pues qué tamaño queremos. Entonces en este caso le daríamos a este botón de envío, que sería nuestro submit, y este submit, si recordáis esta página por detrás, vamos a verla un poquito en nuestro código fuente, ¿vale? Pues si recordáis, esta página básicamente tiene un for action, que es el que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Donde lo que hacemos es enviar a una página de servidor, una Java Server Page, ¿vale?, los datos que en este momento acabamos de introducir. Vamos a hacer la prueba, le damos a enviar pedido, y bueno, pues ahí está trabajando, y bueno, pues aquí aparecerían el nombre que hemos introducido en el control, el apellido, ¿vale?, la recogida, que en este caso sería en el domicilio, el tipo de pizza que queremos, el tamaño, y en este caso si aceptamos o no el pedido. Fijaros cómo el formulario realmente ha ido a la página procesa pedido JSP, ¿de acuerdo? Y si volvemos a nuestro entorno de desarrollo, bueno, pues veremos que realmente lo que hemos hecho ha sido pasar unos parámetros, unos nombres de parámetros, nombre, apellido, recogida, pizza, tamaño, y lo que hemos hecho ha sido aquí, evidentemente, mostrarlos. En el caso de esta variable que habíamos colocado aquí al principio, bueno, era simplemente un ejemplo de cómo podemos almacenar estos parámetros directamente en variables, que sería en este caso. En este caso, lo que estamos es almacenando en esta variable, que sería, bueno, pues en este caso de ámbito global, pues estamos almacenando el parámetro nombre, y luego ya pues podemos utilizar esa variable para
mostrar el valor de ese parámetro. Pero recordar que aquí la clave está siempre en que enviamos parámetros, ¿de acuerdo? Pedimos parámetros, pero nos devuelven los valores, en este caso. Bien, vamos con otro ejemplo de los que planteamos en este vídeo tutorial. Y en este caso, pues vamos a hablar de lo que son las directivas de importación. Nos dejaremos para la última parte del vídeo tutorial por ser un poquito más compleja. Todo lo referente a las bibliotecas de etiquetas. Vamos a ver las directivas de importación, que como podéis ver están en una carpeta para separarlas. Y en este caso lo que tenemos son una serie de páginas. En este caso tenemos la página principal, la página principal que está marcada además con el valor 1 y la página cuerpo que estaba marcada con el valor 1-1. Y luego hay una página independiente que es de nombre directiva de importación. Bien, vamos a ver un poquito qué es todo esto. Vamos a empezar por la primera, página 1, muy sencilla, donde realmente lo único que estamos haciendo es utilizar una de las directivas de importación más comunes en el caso de Java, que es la directiva include. Si no recuerdo mal, en otros lenguajes es muy parecida, creo que en PHP también es la directiva include. Y en este caso, bueno, pues utilizamos el atributo file, ¿de acuerdo?, para decir qué es lo que queremos introducir. En este trocito de aquí, ¿de acuerdo?, que sería pues la parte del body, donde realmente es lo que el usuario de la página ve. Bien, si nos vamos al archivo que queremos introducir, que en este caso es el cuerpo, ¿de acuerdo?, sería este de aquí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene ese cuerpo. Fijaros que es una página web también normal y corriente. Y básicamente lo que estamos haciendo es incluir en el cuerpo de la página, aquí lo que estamos haciendo es incluir este archivo. Podría ser cualquier otro archivo, lo que pasa es que en este caso es, bueno, pues por claridad pedagógica y expositiva, pues es más fácil ver cómo podemos introducir una página completa, una página web, que es de lo que se trata, ¿no? Si pensáis un poquito, pues en este caso esto sirve pues para reciclar código, para reciclar hojas, podemos tener plantillas, encabezados, pies de página, ¿de acuerdo? Es una manera bastante cómoda de poder trabajar con páginas JSP. También es cierto que ya empiezan a salir otras tecnologías, como pueden ser Facelet o pueden ser tecnologías como XHTML, que realmente ya aún permiten construir de manera más sencilla todavía páginas web y reutilizar el código, en este caso código de la vista, de las páginas web. Pero bueno, como estamos estudiando JSP, centrémonos en este caso en lo que es JSP. Bien, si probamos esta página, si hacemos correr en nuestro navegador la página principal, bueno, pues veremos que realmente lo que vamos a ver es esta frase de aquí, ¿de acuerdo?, que está representada, bueno, pues por una etiqueta de tipo H1, un encabezado, que simplemente nos muestra un mensaje que dice este es el cuerpo. Vamos a probarla, como ya sabéis es muy sencillo, le damos botón derecho directamente en la página JSP y a la opción Run File. Como siempre, pues tardará un poquito hasta que se despliega en el navegador. Ya la tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a verla y fijaros cómo, bien, pues ha funcionado perfectamente, donde tenemos aquí pues nuestra página principal, que lo que está incluyendo es el mensaje este es el cuerpo. Evidentemente podemos no tiene por qué ser un archivo plano, como es en este caso, ¿de acuerdo?, sino que este propio archivo podría llevar, como hemos visto en el caso del objeto request, pues código Java embebido a través de Scriptlet. Pero bueno, no es muy recomendable. Ya lo iremos viendo a lo largo del desarrollo del curso, que de lo que se trata básicamente es de separar la lógica de negocio de la lógica de la presentación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en estos primeros estadios estamos trabajando con JSP, que también os digo que hay bastantes páginas programadas de esta manera. El problema está en que evidentemente es muy difícil de mantener ese código porque está muy acoplado en este caso a la vista, ¿no? Entendemos por vista evidentemente pues este formulario que hemos visto antes, ¿no? Esto sería la vista, o directamente lo que sería la presentación de los datos, ¿vale? En este caso estaríamos también dentro de la vista, ¿vale? Bueno,
Pues eso por un lado. Vamos a ver otro pequeño ejemplo de lo que son las directivas de importación. Vamos a cerrar la página principal y su cuerpo correspondiente y vamos a ver otra directiva de importación, ¿vale? Muy sencilla, pero que nos sirve un poquito pues para el siguiente tema, ¿no? Hemos visto que podemos importar páginas web completas o archivos. En este caso podríamos importar otro tipo de archivos, no necesariamente esos. Y aquí en este caso lo que estamos viendo es que estamos importando, ¿de acuerdo?, una clase. Estamos importando una clase. Vamos a observar un poquito qué es lo que hacemos con estas dos directivas. Tenemos por un lado lo que es la directiva page, ¿de acuerdo?, que lo que nos está diciendo en esta línea de aquí es que es una página de servidor, una página en HTML, pero a través de la directiva page le indicamos que es una página que tiene código Java embebido, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo a través de la directiva import lo que hacemos es importar una clase. Ya lo veremos después en la parte de los Java Beans, pero lo que estamos haciendo es importar una clase. En este caso, fijaros que lo que estamos importando es la clase ejemplo, que estaría dentro de nuestro paquetes de clases, que serían los que tenemos aquí. Fijaros, le doy un clic en la Source Path Cage y ahí podemos ver las distintas clases que componen este video tutorial. En este caso estamos trabajando con la clase ejemplos, una clase muy sencilla. Vamos a verla ahora mismo. Y lo que estamos haciendo es importar la clase de tal manera que en el momento en que importamos la clase podemos crear dentro de ella scriptlets, código, funcionalidad en definitiva, lógica de negocio, ¿de acuerdo?, con esa clase o con los objetos o métodos de esta clase. En este caso, la clase es una clase muy sencilla, es una clase pública que se llama ejemplo y que tiene un método de tipo estático, ¿de acuerdo?, que lo que retorna es un string. Esto lo estaríamos viendo aquí, que se llama public static string mostrar mensaje. Bien, pues este método lo que nos hace es un return de... Este es un ejemplo de directiva de importación de clases. Realmente volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, podemos importar clases y podemos embeber en las páginas JSP, que en definitiva son las Java Server Face, podemos embeber esas líneas de código, pero tal como os comento no es pues muy recomendable, ¿no? Porque evidentemente mantener estos códigos pues evidentemente es complicado, ¿no? Ya os digo que eso ya lo iremos viendo con otros aspectos, como puede ser Java Server Face, donde ahí se hace una lógica, perdón, se hace una separación de lo que sería la lógica de presentación frente a la lógica de negocio. Vale. En este caso, pues al ser una clase pública y que contiene un método estático, no es necesario crear un objeto de la misma y a través del nombre de la clase podemos llamar a su método mostrar mensaje. Por lo tanto, esta página en cuanto la lancemos se va a ejecutar en el servidor y al ser, ya os digo, una clase con un método estático, pues podemos llamar a su método directamente. Podríamos haber creado también un objeto, aunque por claridad del ejemplo, pues se ha hecho a través de un método estático. Lo importante aquí es, digamos, la directiva de importación de las clases, que no será la última vez que la veamos, y en el caso de que tuvierais que mantener aplicaciones construidas bajo este modelo, ¿no?, que es un modelo, ya os digo, pues bastante acoplado en cuanto a la separación de la presentación y de la lógica, pues os encontraríais este tipo de importaciones. Vamos a probar la página. Como siempre, pues le llevará un ratito, cada vez menos, evidentemente. Y vamos a ver dónde la tenemos, ¿vale? Y aquí estaría la clase, ¿no? Tendríamos aquí, pues, la llamada, por así decirlo, al método, y si recordáis el método nos devolvía este mensaje. Este es un ejemplo de directivas de importación de clases. Si observamos el código fuente, ¿vale?, pues en principio veremos que no podemos acceder a él porque realmente es lo que comentamos. Fijaros que realmente lo que hace es pintar, pero no podemos ver los scriptlets Java porque, tal y como hemos comentado, es código de servidor, es código Java embebido dentro de una página web. Vamos a cerrar
el navegador de momento para no equivocarnos, y haremos un pequeño descanso para retomar la explicación del videotutorial a través, o empezaremos a retomar la explicación del videotutorial de nuevo con lo que son los Java Beans. Vamos a empezar con la segunda parte de este videotutorial, donde en esta ocasión vamos a trabajar pues lo que son los Java Beans. Como podéis observar, los tenemos dentro de una carpeta que se llaman Java Beans, y ahí tenemos dos páginas web, Java Beans 1 y Java Beans 2. Realmente presentan algunas diferencias entre ellos. Vamos a empezar por la primera de ellas, que es Java Beans 1, JSP, donde, bueno, pues realmente nos encontramos ya con una vieja conocida, la directiva import, donde lo que estamos haciendo es importar la clase cliente. Esta clase cliente pues la tenemos en nuestra carpeta de paquetes de clase. Aquí podemos ver el paquete completo, ejemplo.fundamentos.jee, y las clases. Bien, en este caso lo que estamos importando es esa clase, y esa clase nos va a permitir crear objetos de tipo cliente. Realmente un Java Beans es desde el punto de vista de la programación, es una clase, es un objeto que se conoce como un objeto plano, es decir, es un objeto que no tiene ningún tipo de acoplamiento, es decir, no tiene ninguna relación con otra clase, solamente expone lo que son propiedades y sus métodos. En este caso solamente son los métodos set and get. Vamos a verlos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenemos nuestra clase, que en este caso hemos dicho que es pública, ¿de acuerdo? Dentro del paquete de clases ejemplo fundamentos JEE, y simplemente notar pues lo que hemos comentado, que todas las propiedades, sean las que sean, tienen que ser privadas, ¿de acuerdo? Estas pueden ser de cualquier tipo, pueden ser string, pueden ser doble, float, en fin, eso no es lo de menos. Y lo que sí que tienen que ser son privadas, ¿de acuerdo? De tal manera que no se puedan modificar estas propiedades de forma accidental. Y luego ya tenemos lo que son sus métodos set and get. Tenemos por un lado los métodos set nombre, set apellido y set teléfono, y a su vez pues los métodos get, get nombre, get apellido, get teléfono. Evidentemente nos retorna el valor de la propiedad teléfono, o el valor de la propiedad apellido, o por último el valor de la propiedad nombre. Esto es lo que se conoce como un Java Beans, o cuando ya entremos en temas de inyección de dependencias o del contexto de dependencias, es lo que se conoce como un objeto plano, un POJO, un Plain Object Java, ¿de acuerdo? La definición es la misma y las características son las mismas, es decir, es objetos que solamente exponen propiedades de carácter privado, independientemente del tipo de valor que almacenen esas propiedades, y métodos set and get. Por lo tanto, en nuestra página Java Beans 1 lo que tenemos es una directiva de importación de esa clase, ¿de acuerdo? Y luego ya, si observamos la línea 23, pues ahí lo que estamos haciendo es crear un objeto, en este caso se llama cliente 1, de esa clase. Fijaros que en este caso lo que tenemos que hacer es declarar todo el paquete de clases. Ya os digo que os vais a encontrar muchas páginas todavía realizadas con esta manera de programar, aunque vuelvo a insistir en que esto es lo que se conoce como un acoplamiento entre la vista y la lógica de negocio. Evidentemente mantener estas páginas es muy complicado, y de hecho muchas aplicaciones están migrando a tecnologías pues, que hacen una separación, que implementan un modelo que se conoce como modelo vista controlador, y que hacen una separación evidentemente del código, de la lógica de negocio y de la vista. Pero fijaros que en este caso esta página, que se llama javabeans1.jsp, no hace esa separación entre la vista y el código, sino que está todo embebido a través de los scriptlets que ya conocemos, ¿no? Aquí tenemos un scriptlet que comienza aquí y finaliza aquí. Y aquí tenemos la declaración o la creación del objeto cliente 1.
Bien, este objeto cliente 1 pues básicamente lo que va a hacer es trabajar con las propiedades, es decir, vamos a poder setear las propiedades de este cliente, ya sea el nombre o el apellido, como estáis viendo aquí. Estas propiedades se pueden coger evidentemente en tiempo de ejecución, tal como hemos visto eh, en el video tutorial o en el ejemplo del objeto request, donde utilizábamos el método getParameter para recoger el valor de esas propiedades. Bueno, pues podríamos perfectamente utilizarlo aquí. En vez de meterle el nombre directamente, pues podríamos utilizar un request getParameter, lo que fuese, nombre o apellido o lo que sea. De tal manera que estaríamos seteando esas propiedades. Y luego ya, pues un poquito más abajo, en las líneas 32 y 33, lo que hacemos es mostrar las propiedades que hemos pasado anteriormente. Y esto lo hacemos también a través de Skrill, donde realmente lo que estamos es utilizando los métodos get de este objeto cliente 1. Aquí estaríamos llamando al nombre, aquí estaríamos llamando al apellido. ¿De acuerdo? Muy sencillo, como podéis observar, es decir, un Java Beans no deja de ser un objeto plano que solamente expone propiedades privadas y métodos públicos para, digamos, trabajar o modificar esas propiedades. Evidentemente, estos objetos planos, estos Java Beans o Java Beans, como preferéis vosotros llamarle, pues evidentemente tienen que tener una correspondencia con la base de datos. Es decir, lo normal sería tener un objeto cliente, ¿de acuerdo? Y que sus propiedades se correspondiesen tanto en la lógica de negocio, es decir, en el código, como en lo que sería una tabla en la base de datos. Pues una tabla cliente con, evidentemente, los mismos campos y el mismo tipo de campos. Vamos a probar esta página. Ya sabemos cómo, botón derecho, run file o mayúsculas F6, y vamos a verla en funcionamiento. Como siempre, pues bueno, pues tarda un poquito y aquí estaría. ¿Veis? Aquí tendríamos pues usando un Java Beans sin etiquetas, donde realmente estamos simplemente mostrando las propiedades que previamente hemos seteado a través de los métodos set y tanto para el apellido en este caso como para el nombre. Vamos a ver ahora una mejora sobre esta forma de programar que eran las etiquetas, y es lo que luego nos llevará a trabajar con las etiquetas propiamente dichas, ¿de acuerdo? Las etiquetas lo que hacen es básicamente esconder, ¿no?, la funcionalidad, de tal manera que sí que ya esconder la funcionalidad de los objetos de negocio o del código propiamente dicho en Java, ¿no? De tal manera que lo que hacen las etiquetas es simplemente utilizar un lenguaje de marcado, como es el XHTML, ¿de acuerdo? O el HTML, de tal manera que, bueno, ahí sí que ya se separa un poco lo que es la vista, ¿de acuerdo?, de lo que serían los objetos de negocio. De tal manera que, bueno, pues la etiqueta, un diseñador simplemente debería colocar esa etiqueta y no tendría por qué conocer realmente qué funcionalidad está haciendo. Esto se puede ver en el ejemplo Java Beans 2. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues ya no vemos que hay código, ya es todo, son todo etiquetas que perfectamente conviven con las etiquetas HTML, y la principal etiqueta para poder crear objetos de este tipo pues es la etiqueta JSP useBean. La tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y en esta etiqueta lo que estamos declarando es lo mismo, un objeto de la clase cliente, que en este caso lo hemos llamado cliente 2. Fijaros pues cómo a través de el atributo ID declaramos un objeto cliente 2 que pertenece a la clase clientes, que está dentro del paquete ejemplos.fundamentos.e. Bien, en este caso ya veis que luego es muy sencillo. Ya os digo que todas estas propiedades que estamos aquí seteando y que le estamos pasando nosotros los valores directamente, pues pueden setearse. En este caso lo que ya no utilizamos es directamente el código, sino que utilizamos las etiquetas JSP setProperty y JSP getProperty, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya sí hay una separación un poco más primitiva que lo que podría ser con Java Server Face, aunque la tecnología es la misma, es decir, es esconder la funcionalidad de los objetos de negocio de lo que sería la parte de la presentación, la parte de la vista, en este caso. Entonces, bueno, pues ahí tenemos las etiquetas getProperty, que vamos a estudiarlas. Como podéis observar, son muy sencillas. Las setProperty pues nos indican en primer lugar a través del atributo name con qué objeto o con qué Java Bean estamos trabajando y a qué propiedad le queremos dar ese valor, ¿de acuerdo? En este caso sería la propiedad nombre, ¿de acuerdo?
y le estamos dando los distintos valores. En este caso, fijaros que le estamos dando para la propiedad nombre, para la propiedad apellido y para la propiedad teléfono distintos valores a cada uno de ellos. Y luego ya, simplemente una vez que hemos seteado esas propiedades, lo que hacemos es, a través de la etiqueta getProperty, mostrar esas propiedades. ¿De acuerdo? El ejemplo lo queríamos hacer mucho más complicado porque en la carpeta LM tenéis toda la especificación para poder trabajar con esas etiquetas, así como para poder trabajar con Java Server Page. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo y básicamente la funcionalidad es la misma, pero ya os digo que en este caso se separa la lógica de la presentación de la lógica de negocio. Vamos a probarla de nuevo. Ya la tenemos por aquí. Bueno, pues ahí está, ¿no? Vemos de nuevo cómo hemos seteado por un lado las propiedades y cómo por otro, ¿de acuerdo?, hemos mostrado los datos. Eso lo tenemos pues aquí, ¿vale? Como veis es muy sencillo utilizar un Java Beans. Evidentemente ya os digo que hay mucho más para poder mostrar en cuanto a etiquetas propiamente dicha que presenta en este caso, aunque lo veremos en algunas lecciones del curso, lo iréis viendo en lecciones del curso. No obstante, aquí tenéis pues lo que son las especificaciones oficiales de Java Server Page. Bien, pues vamos ahora a seguir un poquito trabajando con lo que son las bibliotecas de etiquetas. Esta ya parte, digamos, es un desarrollo, ¿de acuerdo? Veremos que hay bibliotecas de etiquetas que ya están hechas y que pueden ser utilizadas por los desarrolladores, y otras que nos van a permitir a nosotros desarrollar las etiquetas propiamente dicho. Básicamente lo que hemos comentado, una etiqueta, ya puede ser una etiqueta creada ex profeso por el entorno de desarrollo JEE, es decir, que nos venga ya dada, o las podemos crear nosotros, y evidentemente luego esas etiquetas se pueden redistribuir en cierta manera. Fijaros que tenemos una carpeta que se llama biblioteca de etiquetas, en la que encontramos varios ejemplos, ¿no? Tenemos por un lado la etiqueta tiempo, la página o la etiqueta iteration tag, lo que se conoce como etiquetas de cooperación, el poder trabajar con atributos en las etiquetas, y luego ya haremos una pequeña introducción a lo que serían las bibliotecas de etiquetas propiamente dichas, las Java Server Page Task Lists, es decir, las que ya nos vienen en principio dadas. Fijaros que, por ejemplo, en el primero de los ejemplos que tenemos aquí, que es el ejemplo de la etiqueta tiempo, pues vemos que se corresponde con la clase etiqueta tiempo. Vamos a ver pues qué hace esta etiqueta. Es muy sencilla. Vamos a hacer un clic primero en la página JSP y fijaros que en este caso tenemos otra directiva que no la habíamos estudiado, pero que no la encontramos ahora, que es la etiqueta taglif. Bien, la etiqueta taglif lo que nos hace es importarnos lo que se conoce como una biblioteca de etiquetas. Esa biblioteca de etiquetas, en este caso, tiene que estar guardada en una ruta, que es la que estamos viendo aquí. Es el identificador de recursos a través del atributo URI. Pues a través de este atributo URI identificamos una una biblioteca de etiquetas que se llama fundamentos JEE. Esta biblioteca de etiquetas tiene una extensión propia, que es la extensión TLD, y como veis está dentro de la carpeta webinf TLDs. ¿De acuerdo? Esta es la... bueno, lo iremos viendo un poquito después, pero todas las etiquetas que tú crees o declares en tus proyectos web o en tus proyectos en Java tienen que estar declaradas en una biblioteca de etiquetas, o también conocida como un descriptor de etiquetas. Vamos a hacer doble clic para ver un poquito, ¿de acuerdo? Y fijaros, este quizás es el más importante de todos, ¿no? Porque realmente lo que nos hace es asociarnos un nombre de etiqueta a una clase Java. En este caso vamos a ir viendo un poquito cuál es la estructura. La estructura principal es la etiqueta taglif, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues el atributo version es totalmente arbitrario, es decir, le puedes poner versión 1, versión 2, en fin, eso ya iría dependiendo un poquito de cómo estuvierais trabajando vosotros, ¿de acuerdo?
Aquí tendríamos pues lo mismo, la etiqueta tag flip version, que es exactamente igual, ¿de acuerdo? Esta hace referencia simplemente a la versión de nuestra biblioteca y esta hace referencia a la especificación, ¿vale? ¿Es obligatorio ponerle un nombre corto? Bueno, simplemente le ponemos un nombre, el que nosotros queramos, y lo que sí que es importante, fijaros que cuando estamos describiendo nuestra descriptor o nuestra biblioteca de etiquetas, tenemos que decirle dónde se guarda. Y en este caso vemos que se guarda dentro de la carpeta webinf, que es la que tenemos aquí, y a su vez dentro de otra carpeta que se llama TLDs. No es necesario, podría estar directamente colgada, o mejor dicho, podría estar directamente introducida en la carpeta webinf, pero es muy recomendable abrir dentro de esa carpeta, porque lo que sí que tiene que ir es dentro de la carpeta webinf, bueno, pues abrir otra carpeta donde realmente vayamos guardando los distintos descriptores, porque podemos tener uno, como es en este caso, o podemos tener varios descriptores de etiquetas. Y luego ya lo que vamos haciendo es, a través de la etiqueta tag, o del atributo tag, como queráis vosotros más sencillo, vamos declarando nuestras etiquetas, es decir, le vamos poniendo un nombre, ¿de acuerdo? Fijaros que la etiqueta tag está representada, pues, bueno, está representada por una apertura, por un cierre, ¿de acuerdo? Y luego tiene dentro una serie de atributos. Los más comunes son el nombre, como es en este caso que estamos viendo aquí. Bueno, pues aquí hay una etiqueta que se llama name, ¿vale? Y describe el nombre de la etiqueta, el nombre de nuestra etiqueta personalizada. Nuestra etiqueta personalizada en este caso se llama etiqueta tiempo o se llama tiempo. Y luego lo que hacemos es asociar este nombre de etiqueta personalizada con una clase. Utilizamos para ello el atributo tagClass, ¿de acuerdo? Y identificamos todo el paquete de clases, ¿vale? Hasta llegar a la clase propiamente dicho, que en nuestro caso es la clase etiqueta tiempo. Ya que estamos haciendo la descripción, pues vamos a terminar de describirlo. No obstante, tenéis en la máquina virtual, pues en la máquina virtual tenéis todo el código fuente para poder trabajar con él. Es el mismo código que estáis viendo aquí. Bueno, pues en este caso tenemos la etiqueta que hemos llamado iterador, ¿de acuerdo? Donde esta etiqueta que se llama iterador, pues lo mismo. Utilizamos el atributo name para darle un nombre, luego ya veremos cómo esto funciona en la página web, en la página JSP, y la asociamos, en definitiva, asociamos este nombre con su correspondiente clase en código Java. Fijaros que entonces aquí realmente es donde se ve cómo estamos embebiendo, ¿no?, o escondiendo esa funcionalidad de las clases Java, y ya no necesitamos crear scriptlets, sino que van a ser las etiquetas los que desarrollen esos scriptlets, ¿de acuerdo? Hay otra aquí que se llama createArray, es otra etiqueta, también personalizada, ¿de acuerdo?, que pertenece a a nuestra biblioteca de etiquetas fundamentos JEE. Bueno, pues aquí tenemos otra que, como su nombre indica, pues nos va a servir para crear un array, y evidentemente pues también está asociada a su clase, a su clase createArray. Y luego ya pues tenemos una etiqueta un poquito más desarrollada. Vemos de nuevo cómo a través de su atributo tag pues vamos declarando las etiquetas, su nombre, pero también podemos declarar lo que serían atributos, es decir, atributos que nos van a servir, bueno, pues para aumentar la funcionalidad de la etiqueta y poder hacer determinadas cosas. En este caso, fijaros cómo declaramos un atributo, ¿vale?, donde realmente le ponemos un nombre también a ese atributo, es decir, luego ya volveremos para complementar un poquito la explicación, pero le ponemos un nombre a este atributo que se llama formato, y además le decimos que es requerido, o sea, en este caso es false, quiero decir, no es obligatorio, podría ser un atributo obligatorio, una particularidad de lo que fuese, y le indicamos si este atributo se puede coger en tiempo de ejecución, es decir, tal como vimos en el ejemplo de el objeto request, donde realmente íbamos recogiendo esos parámetros en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver la primera de las etiquetas. Ya hemos visto que necesitamos un archivo TLD, donde realmente lo que hacemos es declarar
esas etiquetas, asociarlas, ponerles un nombre y asociarlas a una clase determinada que es la que realmente hace la funcionalidad. Vamos a empezar por la primera, que es, tal como hemos dicho, la etiqueta tiempo. Y fijaros que esta etiqueta tiempo, ¿vale?, pertenece a la clase etiqueta tiempo, que estaría aquí, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que hace esta clase, o este ejemplo, es mostrar la hora y la fecha actual del sistema, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo yo llamo a mi etiqueta, ¿de acuerdo? Es decir, la hora y la fecha actuales, llamo a mi etiqueta, que en este caso se llama tiempo. A su vez, esta etiqueta que se llama tiempo ya sabemos que está asociada con esta clase de aquí, ¿de acuerdo? Y hay otro tema que no hemos comentado, pero que conviene comentarlo, que es la importación, ¿eh?, de la biblioteca de etiquetas. En este caso, pues tenemos que ponerle simplemente un prefijo, es decir, aquí con este atributo, el atributo prefix, le estamos poniendo un prefijo o un nombre a esta etiqueta, a esta biblioteca de etiquetas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todas las etiquetas con las que queramos trabajar tendremos que llamarla ejemplo, dos puntos, lo que sea. Por ejemplo, si yo hiciera esto así ahora, ¿vale?, pues podría perfectamente llamar a mis etiquetas, ¿vale? Y fijaros cómo podría llamar, pues, a las etiquetas que están declaradas mediante un nombre en nuestro descriptor de bibliotecas o en nuestro TLD. En este caso, pues, atributo tiempo, createArray, iterador o tiempo, que como hemos visto son las que estaban declaradas y hemos comentado anteriormente. Serían estas de aquí, ¿no? Aquí las tendríamos todas, ¿de acuerdo? Donde tendríamos la etiqueta tiempo, la etiqueta iterador, la etiqueta createArray o la etiqueta atributo tiempo. Vale, pues como estamos trabajando con esta etiqueta, fijaros que realmente aquí un diseñador, bueno, pues simplemente debería conocer cómo se llama el prefijo del descriptor de biblioteca, donde está alojado, ¿de acuerdo? En este caso ya hemos dicho que tiene que estar siempre dentro del webinf y puede o no puede estar dentro de una carpeta que se llame TLD, ¿vale? Y esta etiqueta está asociada con esta clase. La etiqueta tiempo, bueno, pues vamos a verla, vamos a ver esta clase Java, ¿vale? Es, bueno, tiene ya alguna peculiaridad que podéis ver ahí comentada en el código, donde, en primer lugar, para poder crear etiquetas a medida, no solamente debemos crearlas como clases, sino que además debemos extender lo que se conoce como la interfaz tag support. Si habéis ido leyendo las unidades del libro, bueno, perdón, del curso, si habéis ido leyendo las unidades del curso, observaréis que esta interfaz tag support, bueno, pues a su vez tiene una serie de métodos, ¿de acuerdo?, de apertura y cierre, ¿no? En este caso, pues lo que comentamos, en primer lugar, para crear una etiqueta a medida, lo que tenemos que hacer es extender la interfaz tag support, ¿de acuerdo?, que a su vez nos permite extender los métodos que necesitemos de la interfaz tag, ¿vale? La interfaz tag, pues lo que básicamente contiene son los métodos básicos para todos los manipuladores de etiquetas, es decir, el doStartTag, doEndTag, getParent, setParent, relash y setPageContext. El setPageContext es un método bastante interesante porque realmente es el que nos va a permitir hacer un trasvase de valores desde la página JSP a la clase o viceversa, es decir, desde la clase a la página JSP. En definitiva, lo que vamos a hacer es poder trasvasar datos entre ellos. Tanto en el libro, o mejor dicho, perdón, en el curso, tenéis descritos realmente qué es cada uno o cuál es la funcionalidad de cada uno de estos métodos. En nuestro caso, los que más vamos a utilizar pues es el método doStartTag o el método doEndTag. El método doStartTag simplemente lo que te dice es que el código se ejecuta en el momento en que el navegador ve el signo de apertura de una etiqueta. En este caso, claro, evidentemente son etiquetas HTML, pues si yo utilizo el método doStartTag, lo que va a hacer es directamente mostrarme o ejecutar el código aquí. Eso tiene sus implicaciones, sobre todo más por temas de rendimiento, pero bueno, en principio no nos vamos a meter tan en profundidad, sino que lo que conviene de momento es conocer cuál es un poquito
el marco global de trabajo de las etiquetas a medida, porque en este caso son etiquetas a medidas, así como la etiqueta que hemos comentado antes de Java Beans era una etiqueta que ya nos viene dada. Estas son exactamente igual, lo único que tenemos que hacer nosotros es construir esas etiquetas, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya estamos dentro de la etiqueta, de la clase que representa la etiqueta, pues hemos comentado que todas las etiquetas tienen que extender esta interfaz, la interfaz tag support, que nos va a permitir sobreescribir los métodos, y en este caso, si os dais cuenta, estamos sobreescribiendo el método doEntag. El método doEntag es otro de los métodos importantes para trabajar con etiquetas a medida, y la única diferencia con el anterior es que con el método doStartTag es que el código se ejecuta al final, ¿eh? Cuando el navegador descubre o lee, mejor dicho, que hay una etiqueta de cierre. Por lo tanto, en este caso el código, el navegador va a leer hasta aquí, y cuando llegue ahí, ¿de acuerdo?, va a ejecutar ese código. Ya os digo que eso tiene más de temas de rendimiento que de temas a nivel de programación, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo a nuestra etiqueta a tiempo, nuestra etiqueta a medida, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso lo que hacemos es sobreescribir, como estamos viendo aquí, el método doEntag. Este método, ¿de acuerdo? Si habéis leído las lecciones del libro, pues puede retornar varias cosas. En este caso hace un return eval page, es decir, no se para, ¿no? Es decir, sigue con la ejecución del código que tiene la página, ¿vale? Por lo tanto, la página se seguiría cargando y sería siendo leída por el navegador. Pero recordemos que tiene otros métodos, como puede ser el de saltar el cuerpo, que veremos más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso vamos a explicar muy por encima este código, porque luego nos lo modificaremos ligeramente. Y en este caso lo que estamos viendo es que, bueno, pues en primer lugar declaramos un objeto de nombre SDF que pertenece a la clase Simple Data Format. En definitiva, este objeto lo que nos permite es pasar un formato de fecha, ¿eh? Una de las maneras más sencillas de pasar el formato es esta que estamos viendo aquí, en formato horas, hora, hora, minuto, minuto, segundo, segundo, pero lo podemos pasar como año, año, lo podemos pasar con día, día, mes, mes, año, año. En fin, hay distintas maneras de crear formatos de fecha, o mejor dicho, bueno, sí, de crear formatos de fecha para que el cliente o el usuario de la página visualice correctamente el formato de la fecha, porque Java por sí mismo no formatea las fechas. Para eso necesitamos siempre un objeto de la clase Simple Data Format. Entonces, bueno, en este objeto de la clase Simple Data Format, pues lo que estamos es almacenando este valor de formato, que hemos dicho que en este caso es horas, horas, minutos, minutos, segundos, segundos, ¿de acuerdo? Y luego ya lo que hacemos es pasar, en esta línea de código que estáis viendo ahí, ¿vale? Lo que hacemos es pasar ese formato, ¿eh? El objeto que acabamos de crear, este objeto SDF, tiene un método que se llama format, ¿de acuerdo? ¿Y a qué le está pasando este formato? Pues a un objeto de la clase date, ¿no? Es decir, este objeto, esta declaración que estáis viendo aquí de new java util.date, lo que me hace es me crea o me devuelve o me crea un objeto que almacena la hora y la fecha actual del sistema, de tal manera que cuando yo llamo al método format, ¿vale?, del objeto que hemos creado anteriormente, pues le estoy pasando este formato a este objeto de fecha. Y luego ya no nos vamos a meter todavía en lo que significa el page context, ¿de acuerdo? Pero básicamente el page context lo que hace es lo que hemos dicho antes, pasar valores desde la página web a las clases y desde la clase a la página web. Bueno, pues en este caso lo que estamos haciendo es imprimiendo, ¿vale?, el objeto o la variable, en este caso time, que si os dais cuenta lo que está haciendo es almacenar el formato y la hora, o lo que está haciendo es almacenar la fecha y hora actual totalmente formateadas. Y eso lo hacemos a través de esta línea de código que es page context get out print time. Y luego ya simplemente este método, tanto el método doEntag como el método doStartTag, etcétera, necesitan hacer un return, ¿vale?, que en este caso es, como hemos comentado, eval page, ¿vale? Y ese método lo que te hace es simplemente que te sigue cargando la página. Podríamos perfectamente parar la ejecución de la página o saltar el cuerpo de la etiqueta, como posteriormente veremos. Entonces, un poco por resumir,
una etiqueta a medida necesita varias cosas. En primer lugar, necesitamos un TLD, donde vamos declarando nuestras etiquetas y las vamos asociando a una determinada funcionalidad que se encuentra en una clase, ¿vale? Esto lo hacemos en un archivo de tipo TLD y donde ya sabemos que hay muchas o que podemos declarar muchas etiquetas en este caso, ¿de acuerdo? Que podemos declarar muchas etiquetas. Ahora estamos de momento con la etiqueta tiempo. Bien, entonces esta etiqueta tiempo ya hemos visto lo que hace, ¿de acuerdo? Simplemente hace un retorno de la página y muestra una fecha o muestra la fecha actual del sistema totalmente formateada. Y por último entra en juego la funcionalidad de la página. Tenemos por un lado que importar nuestra biblioteca de etiquetas, ¿de acuerdo? Esa biblioteca de etiquetas que se importa tiene que tener un prefijo, ¿de acuerdo? El prefijo es aleatorio, le podemos poner cualquier nombre, es un prefijo aleatorio, ¿vale? Y luego ya lo que hacemos es declarar, entre comillas le podríamos decir, a través del prefijo, cogemos la etiqueta que en este caso nos interesa, que como hemos visto es la etiqueta tiempo. Repito, una importación de nuestro descriptor de la biblioteca de etiquetas, que sería este TLD con este nombre, que en definitiva es este que está aquí, ¿vale? Aquí es donde realmente vamos declarando o vamos asociando los nombres de las etiquetas con sus correspondientes clases, y luego ya simplemente en la página JSP lo que hacemos es llamar a la etiqueta. Podríamos tener muchas. Lo importante es que se vea como la lógica de negocio, ¿de acuerdo? Ya está separada, ya os digo que no todavía al 100%, pero está separada de la lógica de la presentación. Y de hecho podemos perfectamente trabajar con etiquetas JSP propiamente dichas, que serían el framework que se conoce como JSTL, ¿vale? Con las nuestras propias o con las etiquetas de los bins que ya hemos visto. Vamos a probar pues esta página web, vamos a ver qué tal funciona. Y veremos, bueno, pues que realmente lo que nos va a hacer es mostrar, ¿vale?, nuestra etiqueta tiempo. ¿Veis? Pues bienvenido al primer ejemplo de etiquetas, la hora y fecha actuales, las 15:09:35. No he marcado el día porque básicamente lo que hemos hecho ha sido indicar que queríamos un formato, ¿de acuerdo?, en horas, minutos y segundos. Vamos a hacer otra pequeña parada para que no se vaya haciendo muy largo el vídeo tutorial y se puedan asimilar correctamente los conceptos. Bien, vamos a seguir con la tercera parte del vídeo, en el que vamos a mostrar lo que serían las etiquetas de cooperación. Previamente vamos a ver el funcionamiento del page context, ¿de acuerdo?, y cómo una clase en Java hace uso del page context. Vamos a ver, en este caso tenemos la página iterationtag.jsp, de tal manera que esta página, en principio, como podéis ver en esta línea, crea un array, ¿de acuerdo?, de nombre array JSP, y en el que, bueno, pues introducimos una serie de valores: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Zaragoza. Y en este caso, a través de esta otra línea, de la línea 21, como podéis observar, utilizamos el page context para pasar el atributo a la clase. Es decir, a través del método setAttribute, ¿de acuerdo?, le ponemos un nombre, que en este caso simplemente lo hemos hecho coincidir con el nombre del array en sí mismo, y lo que hacemos es colocar en el page context este atributo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos el array y aquí tenemos el nombre del array. Como ya sabéis, siempre en Java utilizamos mucho los pares de nombre-valor, ¿de acuerdo? Bien, entonces si observamos la clase, que en este caso se llama iteration, ¿vale?, pues aquí es donde podemos ver un poquito cómo esta clase va a coger del page context ese array y lo va a mostrar
por pantalla a través de una etiqueta. En este caso ya podemos ver cómo utilizamos aquí el método doStartTag, ¿de acuerdo? En el que, fijaros en esta línea, ¿vale? Cómo pedimos al pageContext, lo tenemos aquí, cómo le pedimos el atributo ArrayJSP, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera parte, en la apertura de la etiqueta, recuperamos el atributo ArrayJSP, que como sabemos está en nuestra página JSP. Luego ya veréis cómo esta etiqueta, que naturalmente está declarada en nuestro archivo TLD, recorre, ¿de acuerdo?, los contenidos. Pero aquí lo que hacemos es colocar el atributo en el pageContext y la clase, en este caso iterationTag, lo que hace es, fijaros aquí, cómo recupera el atributo, ¿de acuerdo? El atributo que se llama array-jsp, ¿vale? Entonces, en el momento en que queremos hacer un recorrido en una clase, ¿vale?, pues utilizamos en primer lugar el método doStartTag, que lo que hace es abrir el contenido de la etiqueta, y posteriormente en el método doAfterBody, ¿vale?, es cuando realmente hacemos ese recorrido y esa muestra. Fijaros que en el método doStartTag tenemos que devolver un return eval body include, es decir, en este caso, fijaros que aquí tenemos la etiqueta, ¿de acuerdo?, y los contenidos van a ir aquí. Por lo tanto, este sería el cuerpo de la etiqueta. Aquí tendríamos el método doStartTag, ¿vale?, que llama a doAfterBody, es decir, a que nos trabaje con el cuerpo de la etiqueta, porque si recordáis, este es el cierre de la etiqueta, ¿vale? Bien, pues entonces, una vez que ya abrimos el método doStartTag, ¿de acuerdo?, pues lo que hacemos es llamar a doAfterBody. En este caso, fijaros que volvemos a utilizar el pageContext, pero ya en este caso lo que estamos haciendo es mostrar las ciudades. Fijaros que del pageContext aquí recibimos el atributo ArrayJSP, que lo que nos está devolviendo es el array de ciudades, ¿de acuerdo? Hacemos aquí un cast para poder trabajar con él, ¿vale? Y lo guardamos en otro array que se llama array ciudades. Y aquí lo que estamos haciendo es pintar, ¿de acuerdo?, los contenidos o mostrar los contenidos, ¿vale?, en esta línea. No obstante, lo tenéis explicado aquí con más detalle, pero aquí lo que estamos haciendo es pintar los contenidos de ese array de ciudades que nos viene de nuestra JSP, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente por comentar esta línea, si os dais cuenta, aquí estamos comprobando el número de elementos que tiene el array, y mientras el número de elementos que tenga el array, o mientras el array tenga elementos, ¿vale?, lo que hacemos es saltar el cuerpo, y si no, lo que hacemos es seguir recorriéndolo. Es decir, vamos comprobando que el contador array es mayor que el array de ciudades, ¿de acuerdo?, o que tiene, que digamos que todavía quedan elementos en el array. Cuando eso ocurre, ¿de acuerdo?, se salta ya el cuerpo, hace un skip body y directamente, ¿vale?, iría a este cierre de la etiqueta, ¿vale? Y mientras el contador del array no sea mayor que el propio array en sí, ¿de acuerdo?, pues vamos evaluando el body otra vez, que es esto de aquí, este eval body again. Recordar bien, return skip body, return eval body again, ¿de acuerdo? Y luego ya simplemente pues declaramos nuestra etiqueta, que la tendríamos aquí en nuestro TLD. Aquí estaría la etiqueta, ¿de acuerdo?, y la clase con la que está referenciada la etiqueta. Y si vamos a la página JSP, pues veremos cómo esta etiqueta, que se llama iterador, ¿de acuerdo?, va a ir iterando por los contenidos. Vamos pues a hacer correr el archivo. ¿Vale? Y veremos cómo, evidentemente, ¿vale?, tendríamos aquí los contenidos: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza. Tendríamos aquí pues los contenidos devueltos por nuestra etiqueta. Por repetir un poquito, sería, por un lado, creamos un string con los contenidos que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Lo colocamos en el pageContext, colocando por un lado el objeto, en este caso ArrayJSP, con un nombre que es con el que luego trabajaremos, ¿de acuerdo? Atributo, valor, atributo, valor. Esto llama a la clase iterationTag, donde realmente tenemos un método de apertura
de la etiqueta, que simplemente en este método lo que hacemos es recuperar del pageContext este array, a través del método getAttribute. pageContext.getAttribute array JSP, y directamente saltamos al cuerpo, o mejor dicho, llamamos al cuerpo de la etiqueta. Recordar que el cuerpo de la etiqueta hace referencia al espacio que queda entre la apertura y el cierre de la misma. Bien, pues una vez que hacemos eso, vamos recorriendo el array, mejor dicho, vamos pintando el array, como acabáis de ver en el ejemplo, y si todavía, si los consillas se queda sin contenidos, pues saltamos directamente el cuerpo y seguiríamos con la ejecución de la página JSP con normalidad, o vamos de nuevo evaluando el cuerpo, ¿vale? No obstante, aquí lo tenéis un poquito mucho más explicado, aquí lo tenéis un poquito más explicado. Bien, a su vez podemos trabajar o podemos hacer que las etiquetas cooperen, ¿vale? Que sería un poco el siguiente punto o el siguiente ejemplo que tenéis vosotros, que es la página etiquetas cooperación JSP. Eso significa simplemente que podemos mandarnos información entre clases, y esa información que nos mandamos entre clases utilizamos posteriormente etiquetas a medida para, bueno, pues trabajar con ellas. Vamos a ver un poquito pues qué es lo que hace las etiquetas de cooperación. Vamos a hacer aquí doble clic, ¿de acuerdo? Y fijaros que en este caso, volvemos un poco a lo que comentábamos en las lecciones anteriores, no tenemos, o prácticamente no existe código en la vista, y hemos separado el código, o la lógica de negocio, mejor dicho, de la lógica de la vista. Bien, entonces en este caso fijaros que tenemos una etiqueta createArray, que ahora veremos un poquito qué es lo que hace. Básicamente lo que hace es tomar el array anterior y crearle una clase, y luego lo que hacemos es iterarlo. Fijaros que la etiqueta no cambiamos, la etiqueta iterator es la misma. Vamos a ver pues qué hace esta etiqueta que se llama createArray. Vamos a comprobarla primero en el TLD, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, pues createArray, ¿de acuerdo? Es el nombre de la etiqueta que está en nuestro archivo o en nuestra biblioteca de etiquetas, ¿vale? Y hace referencia a la clase createArray, que sería esta de aquí. Vamos a ver pues qué hace esta clase, ¿vale? Y fijaros que prácticamente no hace mucho más, o bueno, hace lo mismo que en el ejemplo anterior, en el ejemplo de la página iteration tag JSP. Cogemos un array, lo creamos con los mismos, y simplemente lo que hacemos es colocarlo en el pageContext a través del método setAttribute, solo que en este caso el método setAttribute está colocado directamente en la clase. Por lo tanto, una llamada, digamos, a este atributo nos mostrará los contenidos, que es simplemente lo que vuelve a hacer la etiqueta que hemos comentado antes. En esta etiqueta, como están trabajando juntos, pues esta etiqueta llama de nuevo, o hace una llamada al pageContext y pide el atributo array JSP, que es el que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Por un lado, entonces tenemos aquí una funcionalidad en la etiqueta createArray, y tenemos que, bueno, realmente es como si esta etiqueta pasase los valores a esta, aunque realmente no ocurre así, sino que estamos utilizando pues una especie de contenedor intermedio, que es el pageContext, donde podemos dejar cosas y coger cosas, y luego trabajar directamente con nuestras etiquetas, perdón. Entonces, bueno, vamos a probar esta que se llama etiquetas de cooperación. Vamos a hacer un file, y ya veremos cómo directamente se nos muestran los mismos datos que en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Contenidos de la etiqueta iterator. Los contenidos devueltos por la etiqueta medida son Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, y vamos a comprobar ahora su código fuente, y fijaros que realmente las etiquetas no se ven, ¿no? Quiero decir que simplemente estamos viendo el HTML, que es este de aquí, ¿no? Pero si vamos de nuevo a la clase, pues veremos que esto es código Java embebido, y aquí hay código Java embebido. Es una de las, bueno, una de las ventajas que tiene el trabajar con etiquetas, ya que insistimos que separan bastante bien la lógica de negocio de la lógica de la vista. Hay otra cosa que puede ser interesante, aunque se la comentaremos un poquito más adelante. Vamos a centrarnos ahora casi mejor en otra ayuda más a esta separación de la vista de la lógica de negocio, que sería lo que se conoce como JSTL, ¿de acuerdo? Eso es un lenguaje de etiquetas que podemos perfectamente mezclar en nuestras páginas JSP con nuestras propias etiquetas. Siempre, insisto,
en que se debe a la separación entre el código de la vista y el código de la presentación. Aquí veis que hay 6 ejemplos, tenéis las especificaciones de los mismos aquí, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues podéis ver, vamos a ver unas cuantas, etiquetas de JSTL en funcionamiento y ya veréis que es muy sencillo. Vamos a empezar por la primera de ellas, ¿de acuerdo? Donde simplemente utilizamos la etiqueta cout, que básicamente nos sirve para mostrar valores. En este caso, bueno, pues vamos a estudiar un poquito qué es lo que hace. Fijaros que por un lado tenemos una etiqueta useBin, ¿de acuerdo? Una etiqueta de bins, donde en principio pertenece a la clase mensaje. Vamos a ver qué es lo que hace esta clase, ¿vale? Y ya sabemos que nuestro bin se llama mensaje. Fijaros también que es importante que cuando trabajamos con JSTL debemos de importar una serie de bibliotecas de etiquetas a medidas. No os vamos a comentar porque ya os comento que están directamente en las especificaciones técnicas que os he dejado en la carpeta LM, pero en principio las tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Esta sería el core, que es un poquito las que vamos a estudiar nosotros, ¿vale? Pero tendríamos etiquetas para trabajar con XML o etiquetas para trabajar con SQL, incluso etiquetas que tienen funciones. En este caso, ya os digo, vamos a trabajar con las etiquetas cout, ¿vale? Que pertenecerían al core. Vamos, pues, lo dicho, teníamos aquí un bin, ¿de acuerdo? Donde realmente pues pertenece a la clase mensaje. Vamos a ver qué hace esta clase. Lo tenemos aquí en nuestro paquete de clases, ¿vale? Y en principio, bueno, pues tiene una variable, ¿no? Y un método getTexto, setTexto, ¿de acuerdo? Solo que en este caso pues no está recibiendo ningún texto. Fijaros que es una clase muy sencilla, ¿vale? Donde lo que tenemos nosotros es por un lado un string, ¿vale? Una variable de tipo string, y un método get para devolver o trabajar con el texto y un método set para trabajar, o mejor dicho, para pasar un valor al texto. Vamos a ver pues qué hace esta etiqueta, que en este caso nos va a sacar este valor, el valor nulo por defecto, básicamente porque en id mensaje no le hemos pasado ningún valor. Quiero decir que luego ya veremos que sí en el siguiente ejemplo, pero en este caso simplemente es para mostrar cómo funciona la etiqueta cout, que como podéis observar nos sirve para básicamente pintar valores. Fijaros que estamos llamando al bin mensaje y a su propiedad texto. Bin mensaje, su propiedad texto. Os daréis cuenta que, bueno, pues este es el idioma que lo veremos más adelante en otras lecciones, que se conoce como EL, y cuando hagamos o estudiemos la parte de Java Server Face, bueno, pues veréis que es muy similar. Fijaros que tenemos aquí un bin, ¿de acuerdo? En este caso, para ser un bin perfecto, la propiedad texto tendría que ser de tipo privada, y su getTexto y setTextos, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, pues lo dicho, como no estamos utilizando no estamos seteando la propiedad texto, pues evidentemente la etiqueta cout nos va a mostrar un valor nulo. Vamos a comprobarlo y luego ya veremos cómo podemos mejorar esto. Podríamos haberlo hecho perfectamente con la etiqueta setProperty, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo así, vamos a comprobarlo así. Bien, aquí está ya nuestro navegador, ¿vale? Y el valor en la variable texto es valor nulo, ¿de acuerdo? Que esto es un poquito lo que nos está diciendo nuestro bin, en definitiva. Lo tendríamos aquí, ¿vale? Por tanto, ese valor es nulo. Vamos ahora a la página 5.2 JSTL, ¿vale? Donde, bueno, pues aquí ya sí que cambiamos un poquito. Fijaros que volvemos a tener nuestro bin mensaje, ¿de acuerdo? Pero aquí ya sí que estaríamos seteando la propiedad texto, a través de setProperty, ¿de acuerdo? Name mensaje, es decir, la propiedad la estamos haciendo referir al bin mensaje que acabamos de crear. Su propiedad en este caso es texto y evidentemente le pasamos un valor. Siempre os digo que esto lo tenéis en vuestra máquina virtual, de tal manera que podéis acceder al código fuente y comentarlo, estudiarlo o modificar cualquiera de los valores. Aquí hay un poquito más, hay más etiquetas, lo que pasa es que prefiero que las vayamos viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, por ir viendo un poquito, pues tenemos aquí
que en este caso no nos va a pintar el valor, no nos va a pintar este default, ¿de acuerdo? Sino que nos va a pintar esto es un mensaje de texto para nuestro bin, porque ya sí que tenemos seteada la propiedad texto, a través de la etiqueta que ya conocemos, que es la etiqueta setProperty. Pues aquí tenemos seteada esa propiedad, ¿vale? Vamos pues a verla y luego vamos viendo algunas otras páginas, o mejor dicho, algunos otros ejemplos que están en esta página. Vamos a setear pues la página 5.2 JSTL. Bueno, la tenemos por aquí. Ahí estaría, ¿vale? Dice el valor en la variable texto esto es un mensaje de texto para nuestro bin. Vamos a quedarnos ahí de momento, que es lo que hemos hecho en esta línea de aquí, ¿vale? Tenemos ahora otra etiqueta también, que es lo que os pone ahí, ¿no? Dice, veamos ahora cómo utilizar la etiqueta c2.set que nos permite crear variables y pasarle valores. Eso es un poco también una de las ventajas de este lenguaje de trabajar con etiquetas. En este caso, pues tenemos la variable, o mejor dicho, la etiqueta cset, ¿vale? Donde creamos una variable de nombre texto2, ¿vale? Y lo que hacemos es darle un nuevo valor, que es el que tenéis ahí, ¿no? Donde os pone este es el texto de la variable texto2. Bien, y luego ya simplemente lo que hacemos es utilizar de nuevo la etiqueta out, que es la que tenemos ahí, pintando el valor. En este caso no es el valor o no es la propiedad de un bin, sino que es el valor de una variable, ¿vale? Vamos a verlo, bueno, lo tendríamos aquí ya abierto, ¿vale? Dice, este es el valor, perdón, este es el texto de la variable texto2, ¿de acuerdo? Este es el texto de la variable texto2. Si volvemos a nuestro a nuestra página JSP, pues lo estaríamos viendo aquí, ¿vale? Y ya por último, dentro de este grupo del core que estamos estudiando, ya os digo que tenéis todas las especificaciones en la carpeta LM, ¿vale? Bueno, pues ahí lo que tendríamos sería esta etiqueta que se llamaría remove, ¿vale? Donde lo que estamos haciendo es eliminar, por así decirlo, el valor de la etiqueta, perdón, el valor de la variable texto2 que habíamos creado anteriormente. Es una manera de programar, pues lo que hablamos, ¿no? Programar directamente en la vista, pero separando la funcionalidad. No obstante, veremos más ejemplos en las páginas siguientes. Aquí lo que estamos haciendo es eliminar la variable texto, ¿de acuerdo? Con la etiqueta cremove, ¿vale? Que en principio, pues lo que os pone aquí, elimina valores de variables y de objetos, ¿vale? En este caso estaría en el ámbito de la página, podría ser en el ámbito de sesión también, ¿vale? Y luego ya simplemente pues vemos que de nuevo utilizamos la etiqueta cout de tal manera que el valor de esa variable texto2 en este caso sí que es nulo. Eso lo podemos comprobar perfectamente aquí, ¿vale? Dice el valor de la variable texto ahora es es nulo, que es básicamente lo que estamos haciendo en la línea 37 de código, ¿no? Bien, bueno, pues esos son unos pequeños ejemplos que vosotros podréis ir ampliando con más detenimiento para ver el funcionamiento de lo que son o lo que es el lenguaje JSTL. Ya os digo que ya hemos comentado en algunos cuantos vídeos que Java es un framework muy potente que permite trabajar de muchas maneras y veréis que Java Server Face y el lenguaje asociado a Java Server Face es muy similar a lo que estamos viendo aquí. No obstante, vamos a seguir viendo algunos ejemplos más. Vamos con el siguiente. Vamos a abrir el siguiente de los ejemplos, que es el 5.3. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso vamos a trabajar con varias etiquetas. En el primero de ellos trabajamos con la etiqueta c2.catch, que en principio, y casi por analogía, pues lo que nos permite es capturar excepciones, ¿de acuerdo? También tenemos en este caso la etiqueta cif, que como podremos observar es muy sencilla, ¿no? En este caso pues estamos metiendo un trocito de código, un scriptlet, que en este caso es una división de 3 por 0, ¿vale? Para que si hay algún tipo de error nos lance una excepción, ¿de acuerdo? Nos lance una excepción. Es lo que estamos viendo aquí en este ejemplo, ¿vale? Y aquí simplemente lo que nos está, o lo que estamos haciendo es comprobar si ha habido excepción, ¿vale? Si ha habido una excepción, pues evidentemente no la va a mostrar. Nos va a mostrar el valor de excepción, ¿no? Vamos a probarla. Y luego seguiremos viendo otras cosas, ¿vale? ¿Ves? Ocurrió una excepción, Javalan Arithmetic Exception
by 0. Javalan arithmetic exception by 0. Es decir, que realmente lo que estamos haciendo es aquí mostrar el valor de la excepción, ¿vale? Para ello, fijaros cómo volvemos a utilizar la etiqueta cout, ¿de acuerdo? Y en este caso utilizamos un método estándar que es el de mostrar la variable excepción, ¿de acuerdo? Con el valor, evidentemente, por defecto. Bueno, vamos pues a ver otro ejemplo que también es muy sencillo. Aquí veríamos un poquito, pues como quizás un poquito más en detalle o ampliada cómo funciona la etiqueta if, ¿vale? Fijaros que en esta primera línea, en la línea 29, lo que hacemos es crear una variable, le damos el nombre de a y el value 20. Y bueno, pues fijaros cómo vamos trabajando con el if. Fijaros que es una manera de meter pequeños scriptlet, ¿vale? Pero separando esa lógica de negocio de la lógica de presentación, de tal manera que esto es, primero te ahorra bastante tiempo, como hemos comentado en las lecciones relativas a JSTL, ¿vale? Nos ahorra bastante tiempo y nos permite hacer un código totalmente más legible y mucho más fácil de mantener. En este caso, bueno, pues simplemente hacemos dos comprobaciones. En el primero de ellos, en la línea 30, si la variable a es mayor que 100, pues mostramos por pantalla la variable a es mayor que 100, u en el caso contrario, si la variable a es menor que 100, pues bueno, simplemente mostramos por pantalla que la variable a es menor que 100. Vamos a verlo y ya luego explicaremos un poquito lo que es la etiqueta cchus. Vamos a probar esta. Ahí la tenemos funcionando. Ahora voy a cerrar unas cuantas pestañas porque estamos haciendo demasiadas, ¿vale? Y bueno, pues simplemente te dice que la variable es menor que 100, ¿de acuerdo? Entonces lo tenemos aquí. Bien, bueno, vamos por último a ver la etiqueta cchus, ¿no? Que sería un poco lo que os dice ahí, el equivalente a un switch, ¿no? Es decir, nos permite establecer varias condiciones en un mismo bloque, ¿de acuerdo? Y fijaros que tendríamos la etiqueta otherwise, que sería un poquito el caso por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fijaros que cogemos una variable, le damos un nuevo valor, valor de b, creamos la variable b y le damos el valor de 50. Abrimos la etiqueta cchus, que sería lo mismo que hacer un switch, en este caso, ¿vale? Y fijaros que está comprobando, ¿no? A través de when, en este ejemplo, ¿vale? Que sería un poquito, podríamos hacerlo con un if, pero sería un poquito más complicado. El when sería el equivalente al case, ¿de acuerdo? Entonces, si la variable b es igual a 1, pues aquí nos dará que es 1, ¿de acuerdo? Y si es igual a 2, nos dirá que es 2, o simplemente que tiene un valor diferente entre 1 y 2, ¿de acuerdo? Fijaros que además estamos utilizando el lenguaje de expresiones, que es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es decir, si aquí la variable b sería exactamente 1, ¿vale? Pues nos mostraría 1 y si no, nos mostraría 2. Realmente la potencia de esto está aquí, en esta etiqueta, en el cwhen, y fijaros que el atributo test es realmente el que representaría cada uno de los casos. Luego ya por último terminamos con la etiqueta otherwise, donde como comprobaremos enseguida, pues realmente la variable tiene un valor diferente de 1 y de 2, que es realmente lo que nos está dando nuestra página aquí. A tiene un valor diferente de 1 y de 2. Vamos a ir cerrando un poquito pestañas del navegador para que se puedan seguir mejor las lecciones, y vamos a parar aquí este video tutorial para enlazarlo con el siguiente, en el que seguiremos explicando algunas de las etiquetas más importantes de la biblioteca o el framework JSTL.